Para alcanzar salud, bienestar y paz en la vida, es crucial rodearte de personas con la misma perspectiva. Debes estudiar, aprender y aplicar cosas que probablemente nadie te haya enseñado. Y para esto, no hay nada mejor que compartirlo con quienes buscan lo mismo. En Paidotribu te acompañamos en este proceso de la siguiente manera. Primero, seleccionamos, estudiamos y aplicamos los mejores conceptos e ideas del desarrollo personal integral para ayudarte a mejorar tu vida. Segundo, te ofrecemos toda esta información resumida para que la escuches cuando prefieras. Y finalmente, te proporcionamos las claves prácticas aprendidas para que puedas seguir tu propio camino del héroe. Ya sea mentalidad, productividad, hábitos o entrenamiento, vamos a tomar las mejores prácticas y conceptos y te lo vamos a acercar de forma sencilla en este espacio, para que hoy mismo comiences a aplicarlos. Soy David, entrenador y emprendedor, y si te sumás a este camino, te guiaré a través del bosque aparentemente impenetrable de los hábitos. Empezamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que estés escuchando o mirando este podcast. El día de hoy vamos a charlar sobre limitantes, ¿sí? ¿Qué son los limitantes y por qué y para qué nos puede servir tener en cuenta esta cuestión al momento de afrontar un proceso de cambio, un proceso de adquisición de un nuevo hábito o simplemente de querer mejorar en cierto aspecto y cómo podemos justamente utilizarlos y, como bien dije, para qué nos puede llegar a servir esto, ¿sí? Lo primero que me gusta hacer siempre, como digo, es poner una frase. El tema de las frases soy medio hincha porque básicamente me gusta como resumir un concepto en una frase para que quede algo concreto, ¿sí? La frase del día de hoy es que la mariposa no puede recordar que ha sido oruga, así como la oruga no puede adivinar que será mariposa, porque los extremos del mismo ser no se tocan. Es decir, la reflexión de esta frase es que los cambios no se pueden explicar, deben ser vividos. Cuando decimos esto, nos estamos refiriendo a que podemos escuchar, podemos tener la idea, nos puede gustar el concepto, pero la realidad es que para comprender, para entender en profundidad el cambio debe ser vivido, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que se aprenden con la experiencia que no pueden ser enseñados de otra manera, ¿sí? Es el conocimiento inherente a la práctica, esto que decimos siempre de llevar a la práctica con algo chiquito, con algo sencillo, pero esa cuestión, ¿sí? Chiquita, sencilla, práctica, es muy probable que te enseñe mucho más que estar horas y horas y horas hablando del tema. Más allá de que conceptualmente podamos tenerlo en mente, pero hasta que no apliquemos, la realidad es que esa transformación real, profunda, interna que se da del conocimiento inherente a la práctica no pasa hasta que no llevamos justamente, valga la redundancia, a la práctica. Entonces es muy interesante poder aplicar los conceptos en algo chiquito, en una tarea sencilla, en una tarea simple, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, que sea aplicable, que lo puedas bajar a tierra. Entonces de esa manera el concepto va a quedar realmente arraigado y bueno, con el transcurso del tiempo poder hacer un cambio, ¿no? Hacer un cambio que en definitiva es lo que buscamos, es estar intentando alguna mejoría en algún aspecto, tanto sea para la salud física, para la salud mental, para el desarrollo personal o profesional. Bien, con respecto al tipo de limitantes, ¿sí? Habíamos dicho que vamos a hablar de limitantes. Tipos de limitantes. Bueno, puse acá los que a mí me parecen como los más genéricos, ¿sí? Es decir, los que en general suelen englobar a otros, ¿sí? Obviamente que no son los únicos, pero en general suelen ser variantes de estos, ¿sí? Por un lado, tenemos, los voy a nombrar y después los vamos a ir desarrollando. Ansiedad y culpa, síndrome del impostor y del objeto brillante, perfeccionismo y derrotismo, ignorancia y sesgos, locus de control externo y creencias limitantes en general, ¿sí? Cada uno de estos puntos podría ser un capítulo de podcast distinto, ya que hay largo y tendido para hablar de cada uno de ellos. Obviamente no los vamos a desarrollar súper en profundidad a cada uno por cuestiones de tiempo, pero vamos a ir hablando de cada uno de ellos.
Vamos entonces a empezar por el primero, ansiedad y culpa, ¿sí? Ansiedad y culpa básicamente es en general cuando nuestra atención, cuando nuestra conciencia está tanto sea en el futuro o en el pasado. Es decir, la ansiedad está relacionada con el futuro y la culpa en general está relacionada con el pasado. Y fíjense que son dos momentos, ¿sí? O espacios, si se quiere, en los que no podemos influir, ¿sí? Lo que ya pasó, no hay forma de modificarlo, y lo que vendrá, a pesar de que se puede modificar con las acciones presentes, es un momento que todavía no llega. Con lo cual, en realidad, lo único que nos queda es, obviamente, el presente, ¿sí? Es el momento, el ahora. Por eso siempre se dice vivir día a día, ¿sí? Enfocado en lo que estamos haciendo. Porque es, en definitiva, lo único sobre lo que tenemos poder, lo único sobre lo que tenemos acción, ¿sí? Entonces los pensamientos intrusivos que nos transportan, tanto sea al pasado o al futuro, es decir, a un tiempo distinto que el actual, ¿sí? Suele tomar estos dos tipos de variables, un tipo de pensamiento intrusivo que genera culpa, un tipo de pensamiento intrusivo que genera ansiedad, ¿sí? Y si lo extrapolamos quizás a la salud mental, podríamos estar hablando justamente de trastorno de ansiedad generalizado o de depresión, ¿sí? Repito, si lo extrapoláramos, ¿no? a un caso de salud mental. Rumiar pensamientos entonces y cuestionarse constantemente sobre decisiones que ya fueron tomadas, ¿sí? O acciones que ya fueron hechas, ¿sí? Y estar arrepintiéndose y congelándose ante situaciones a resolver son ejemplos de distintas formas en las que se presentan tanto sea la ansiedad como la culpa, ¿sí? Y obviamente que las frustraciones suelen ser producto y a su vez potenciadores de este limitante. Por otro lado, el ya nombrado síndrome del impostor y el objeto brillante, que en algún otro capítulo hemos nombrado también. Tenemos por un lado el impostor, ¿sí? La sensación de impostor, que la sensación de impostor es un fenómeno psicológico que hace que aquellas personas que lo padecen sientan que nunca se encuentran a la altura de las circunstancias o que sean incapaces de aceptar que merecen lo que han obtenido como fruto de su trabajo. Es decir, son situaciones en las cuales mentalmente creemos por alguna razón que no somos suficientes, ¿sí? Que lo que hemos logrado o que lo que estamos haciendo por alguna razón no nos corresponde. Entonces esa es la sensación de impostor, por eso la palabra impostor, porque es como si estuviésemos ocupando el lugar de otra persona que sí merece estar en ese lugar o que sí merece ese premio, llamémosle, ese resultado por aquello que hemos trabajado. Y por otro lado, el objeto brillante es el impulso de sentirse constantemente atraído por la novedad, sea una nueva idea, un nuevo proyecto, una actividad, una herramienta, en vez de centrarnos en lo que se está haciendo o en lo que se debería hacer. No sé si tenés, probablemente conozcas a alguien, si tenés algún amigo o alguna amiga o algún familiar que suele saltar de proyecto en proyecto. Y ojo que esto es muy diferente a tener varios proyectos en paralelo, es muy distinto. Saltar de proyecto en proyecto es básicamente no dedicarle el tiempo suficiente a nada como para poder llevarlo hasta las últimas consecuencias, llamémosle, ¿sí? Hasta concretarlo, y empezar algo y dejarlo, empezar otra cosa y dejarla, empezar otra cosa y dejarla, ¿sí? Bueno, eso básicamente sería el objeto brillante. Por ejemplo, si lo comparamos con la actividad física, que es casi siempre el ejemplo más fácil que tengo para dar, es empezar el gimnasio, ir 2 meses y dejarlo, empezar natación, ir 2 meses y dejarlo, empezar a correr, ir 2 meses y dejarlo, ¿sí? Es esa sensación de siempre hay algo mejor, siempre hay algo que me estoy perdiendo. Muy relacionado al FOMO, ¿no? Al Fear of Missing Out, que es esa sensación de estar perdiéndose algo, ¿sí? Y de saltar de una cosa a la otra sin nunca lograr nada, ¿sí? Lo cual obviamente es
un limitador, es un limitante, ¿sí? Ya que no nos impide desarrollarnos en nada. Por otro lado, el perfeccionismo y el derrotismo, ¿sí? El perfeccionismo es la sensación de todo o nada, ¿sí? Es decir, está o perfecto o no hago nada, ¿sí? Para mí tiene que ser perfecto, si no, no se hace. Por otro lado, la parálisis por análisis, ¿sí? Es decir, como quiero que todo sea perfecto, estoy todo el tiempo analizando cada detalle. Como estoy todo el tiempo analizando cada detalle, lo único que logro es paralizarme ante ese análisis, ¿sí? Por eso parálisis por análisis. Lo único que logro es una parálisis. Al lograr parálisis por análisis, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy limitándome, ¿sí? Estoy limitando mi accionar y en lugar de lograr o de trabajar para aquello que quiero lograr, lo único que hago es frenarme, ¿sí? Después, por otro lado, la procrastinación por falta de algún tipo de recurso dentro del perfeccionismo, ¿sí? Como justamente buscamos hacer las cosas perfectas, cuando nos falta algún tipo de recurso para llegar a ese ideal, llamémosle, que después también podemos hablar que es ideal, ¿no? Para mí lo ideal es aquello que realmente puedes hacer. Pero cuando hablamos de ideal coloquialmente nos estamos refiriendo a tener absolutamente todo facilitado. Entonces, claro, como no tengo todo facilitado, ¿qué es lo que hago? Procrastino. ¿Por qué? Por la falta de ciertos recursos. Entonces me agarro como excusa de la falta de recursos para procrastinar, ¿sí? Y por último, el miedo al fracaso. El perfeccionista o la persona que piensa de esta manera con la cuestión del perfeccionismo, lo que tiende a hacer es, o lo que internamente suele tener es el miedo al fracaso, es decir, como esa sensación de ser perfecto, lo que busca es no tener ningún tipo de error en ningún momento, ¿sí? Al buscar no tener ningún tipo de error en ningún momento, lo que internamente genera eso es justamente el miedo a fracasar, porque se confunde el error con fracaso, ¿sí? Que no es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, claro, el miedo al fracaso es lo que termina generando esa falta de acción y por ende, ¿sí? Ser víctima del perfeccionismo. Por otro lado, habíamos dicho derrotismo, ¿sí? Perfeccionismo y derrotismo. El derrotismo es muy similar al perfeccionismo en su forma de accionar, ya que es una manera en la que nos sentimos incapaces de lograr algo directamente. El perfeccionista cree ser capaz de hacerlo, pero decide internamente que es perfecto o nada, y el derrotista directamente no se siente capaz, ¿sí? De lograr algo y por ende se da por vencido sin ni siquiera intentarlo, ¿sí? En general el perfeccionista o queda bloqueado sin intentar, porque claro, como queda en la parálisis por análisis, directamente no intenta, o en su intento se ve totalmente frenado por la cantidad de detalles que debe afrontar y que justamente en su idea de que sea todo perfecto no logra avanzar. Por otro lado, ignorancia y sesgos, ¿sí? La ignorancia y sesgos, por un lado tenemos, hablemos de ignorancia, ¿no? De los 4 tan conocidos estadios de la ignorancia. Por un lado tenemos incompetencia inconsciente, es decir, no saber que no sabemos. Incompetencia, ¿sí? No saber. Inconsciente, no sabemos que no sabemos. Por otro lado tenemos la incompetencia consciente. Sabemos que no sabemos, ¿sí? Ahora vamos a poner ejemplos de esto. Por otro lado, la competencia consciente. Sabemos que sabemos. Y por último, la competencia inconsciente. No sabemos que sabemos. Y vamos a poner un ejemplo con esto, ¿sí? Quien haya practicado un deporte durante el tiempo suficiente va a entenderlo rápidamente a esto. La incompetencia inconsciente. No saber que no se sabe algo. Cuando uno arranca un deporte, ¿sí? En general uno no sabe que no conoce la técnica. ¿Por qué? Porque no conoce la técnica.
Entonces, como no conocemos la técnica, no sabemos que no la sabemos ejecutar, ¿sí? Que es lo casi inmediato que pasa cuando uno empieza a practicar el deporte. Aparece la incompetencia consciente. Ya soy consciente, es decir, ya sé, ya me doy cuenta que no sé la técnica, que no sé el deporte, que no domino el deporte. Con práctica, ¿sí? Con mucha práctica, aparece el siguiente estadio, que es el de competencia consciente. Es decir, me hago consciente, aprendo, me doy cuenta que sí sé la técnica, que sí domino la técnica o el conocimiento, ¿sí? A partir de la práctica suficiente y del tiempo suficiente, ya me doy cuenta, ya adquirí la técnica y me doy cuenta que la tengo, ¿sí? Que lo conozco, que lo aprendí. Y por último, la competencia inconsciente. Ya no sé que sé la técnica, ya no la tengo ni que pensar. De hecho, si me preguntaran cómo lo haces, uno dice, y lo hago, me sale natural. Bueno, no es natural. Pero lo que pasa es que ya hemos llegado a un grado de maestría en eso, con lo cual uno ya casi no puede explicar cómo es que lo hace, a menos que uno se dedique al ámbito educativo, en donde, bueno, hay otras herramientas, ¿sí? Pero en general, ¿sí? La persona que no se dedica a esa parte, suele no poder explicar cómo uno lo hace, ¿sí? Es esa gente que domina una técnica deportiva o un conocimiento o un aprendizaje de una manera tan, si se quiere, fácil. Es decir, esas personas que te muestran cuando hacen algo y lo hacen ver fácil, ¿sí? Y no te pueden explicar, y yo simplemente lo hago, ¿sí? Bueno, esa es la competencia inconsciente, llegar a un estadio en el cual uno ya no sabe cómo es que lo hace, simplemente fluye con, en este caso, el movimiento, el conocimiento, el aprendizaje o lo que sea, ¿sí? Los sesgos, que son de alguna manera un tipo de ignorancia, ¿sí? Son básicamente atajos mentales que evolutivamente han sido útiles porque nos han permitido tomar decisiones de forma más rápida. Pero en ocasiones la falta de racionalidad, de información o de objetividad nos puede llevar a cometer equivocaciones, ¿sí? Este tipo de errores sistemáticos en los procesos cognitivos, es decir, en los procesos de pensamiento y de decisión, generalmente suelen producir una desviación en el proceso mental, es decir, en ese proceso de toma de decisiones, que nos puede alejar de la racionalidad o nublar nuestro proceso de toma de decisiones, ¿sí? Con respecto a esto hemos, en Instagram, en las historias de Instagram hemos mencionado algunas. La última que mencioné fue la del sesgo del superviviente, que es básicamente, podemos poner el ejemplo rápido que habíamos puesto. Imagínate una persona que juega a la ruleta rusa. Vamos a poner un ejemplo medio extremo, ¿no? La persona que sobrevive al juego de la ruleta rusa te va a decir que probablemente, digamos, una persona que juega a la ruleta rusa 3 o 4 veces y sobrevive, ¿sí? O sea, en cada juego alguien tiene que sobrevivir. Entonces hacemos un torneo de ruleta rusa y hacemos distintos grupos. La gente que va ganando esos grupos vuelve a jugar y así 3 o 4 veces. Claro, la persona que termine de pasar 3 o 4 veces por ese torneo macabro de la ruleta rusa va a haber sobrevivido a la ruleta rusa 3 o 4 veces, la que sea que hayan jugado. Entonces, claro, es una cuestión de bajísima probabilidad que pase eso. Ahora, si nosotros agarramos a ese superviviente de la ruleta rusa y le pedimos que nos diga cómo hizo para ganar, probablemente algo nos va a contestar, ¿sí? Porque le estamos preguntando, algo nos va a contestar. Nos va a decir que porque rezó, porque creyó que él podía, porque... y algo nos va a decir. Entonces, si nosotros tomamos esos consejos, estamos cayendo justamente en el sesgo del superviviente. Y el sesgo del superviviente, justamente la palabra lo dice, el que sobrevive, ¿sí?, tiene ciertas características que son confundidas con características que lo hicieron sobrevivir. Y muchas veces, en muchos ámbitos, esto no marca la diferencia. Es decir, lo que haya pensado o creído esa persona no fue lo que marcó la diferencia para sobrevivir. Simplemente es
víctima de una estadística, es decir, alguien tenía que sobrevivir, uno iba a sobrevivir. Entonces, claro, como uno iba a sobrevivir, si tomamos a esa persona que sobrevivió de forma azarosa y simplemente probabilística, vamos a confundir muy seguramente las características de esta persona con características que me harían triunfar en ese ámbito. Entonces, ¿cuál es el típico error? Copiar las características del superviviente, porque supuestamente de esa manera vamos a sobrevivir, ¿sí? Locus de control externo, ¿sí? O llamado de otra manera indefensión aprendida, muy relacionado a la indefensión aprendida. Es básicamente cuando creemos que lo que nos pasa es culpa o responsabilidad de factores fuera de nuestro control, como por ejemplo la suerte, el karma, Dios, la sociedad, la mala onda de la gente o un sinfín de etcéteras. Por ejemplo, cuando tenemos un fracaso y creemos que ha sido por mala suerte y no porque no nos hayamos esforzado todo lo que deberíamos, a este locus de control también se le denomina indefensión aprendida, como decía recién. La indefensión aprendida es cuando los animales y las personas experimentan acontecimientos negativos incontrolables, ¿sí? Por ende, aprenden a sentirse indefensos y resignados, ¿sí? Entonces, si uno está marcado por esta cuestión de indefensión aprendida, en general uno siempre va a delegar la responsabilidad de las áreas que uno quiera mejorar a el entorno externo, ¿sí? Entonces siempre le estamos echando la culpa al otro, la culpa la tiene la sociedad, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene la suerte. Y a pesar de que todos estos factores cobran cierta relevancia en algunos aspectos, ¿sí? Lo que estamos hablando es la forma en la que la persona lo piensa, la forma en la que la persona se enfrenta a esta situación. Porque puede que realmente sí la sociedad tenga una responsabilidad en algún área, pero la realidad es que si yo simplemente le delego esa responsabilidad a la sociedad, lo único que voy a estar haciendo es justamente reforzando esta indefensión aprendida. Entonces, incluso a pesar de que la sociedad fuese culpable de alguna situación que queremos mejorar, el hecho de no estar cediendo a esta forma de pensar es lo que de por sí va a hacer que yo pueda tener más control, ¿sí? Por eso es locus de control, más control sobre aquellas cosas que hago, ¿sí? Que sí me pueden ayudar a mejorar. Y eso ya sería el locus de control interno, que bueno, por supuesto no lo vamos a hablar hoy porque sería exactamente lo opuesto a esto, ¿sí? Y hoy estamos hablando de limitantes. Bueno, ¿por qué y para qué nos sirve saber un poco todas estas cosas, ¿sí? Saber lo que nos limita nos quita cierto peso y responsabilidad, ya que no somos nosotros, no es algo ontológico, ¿sí? Es simplemente nuestra falta de conocimiento. Si estás escuchando este podcast y llegaste hasta acá, entonces ya adquiriste parte de ese conocimiento y ya tendrías que empezar a hacerte un poco más responsable. Y ya no te cabe la situación de simplemente decir, bueno, no puedo, soy un vago, o no, nunca voy a poder realizar tal o cual cosa, ¿sí? Porque ya estás sabiendo en este momento que no es algo que vos seas, sino que es simplemente algo que a vos te pasa. En este caso podría ser simplemente no saber cómo de alguna manera estos limitantes te pueden estar condicionando, ¿sí? Entonces repito, no es algo que seamos nosotros, es simplemente falta de conocimiento, no es algo inherente a nuestra existencia, sino a ciertas condiciones que pueden cambiarse, ¿sí? ¿Para qué entonces todo esto? Bueno, justamente porque se puede cambiar. El objetivo entonces es identificarlas primero para poder cambiarlas después. Entonces estas creencias limitantes, ¿sí? Son de alguna manera afirmaciones y pensamientos que damos por verdaderas sin cuestionarlas. ¿Cuándo aparecen? Generalmente en los primeros años de vida, que es la base de la crianza, en base a las vivencias y en base al contexto que nos va condicionando, ¿sí? Y son del tipo afirmaciones categóricas. No soy, no puedo, no creo, no merezco, es imposible, soy incapaz. O de generalizaciones del tipo siempre, nunca, nadie o todos, ¿sí?
Si escuchaste a alguien que dice, no puedo hacer tal cosa, no tengo tiempo, no soy suficiente, es imposible que, soy incapaz de, ¿sí? O siempre que intento hacer algo, o nunca nadie me ayuda con, ¿sí? Todo ese tipo de generalizaciones o de afirmaciones categóricas suelen ser, vamos a decir, luces rojas, alarmas, que están indicando que uno está siendo de alguna manera víctima de limitantes internos. Un ejemplo para esquematizar esto es el de el elefante, ¿sí? No sé si escucharon alguna vez la fábula del elefante, que es básicamente un elefante de circo que desde que nace lo atan con una soga y una estaca. Entonces, claro, el elefante que es chiquito intenta luchar contra esa soga o una cadena, no importa, y la estaca y no puede, ¿sí? Es demasiado chico y no puede moverlo. Entonces el elefante lucha un día, lucha 2 días, lucha 3 días, lucha una semana hasta que aprende que él no puede, ¿sí? Aprende que él no puede, aprende que él es insuficiente. En ese momento, por supuesto. Pero claro, a medida que el elefante va creciendo, el elefante sí se hace suficiente para poder mover esa estaca. Simplemente con levantar la pata alcanzaría. Pero el elefante es el mismo elefante internamente. Y lo que aprendió es que no puede. Entonces, como aprendió que no puede, ¿qué es lo que hace? No se mueve, no lucha. Se queda simplemente atadito con una soga. Indistintamente de si esto es algo real o no, de si los elefantes funcionan o no así, no interesa. Acá el concepto es quedarnos con la idea, ¿no? ¿La idea cuál es? La idea es entender que sí pueden haber momentos en los que estemos realmente limitados, pero que sean de momento limitaciones no quiere decir que no se puedan cambiar con trabajo. Y sobre todo el mayor trabajo es un trabajo interno, ¿sí? Es un trabajo interno, es un trabajo de aceptar, número uno, que podemos cambiar, ¿sí? Empecemos por ahí. Entonces, cuando uno acepta que uno puede cambiar este tipo de condicionantes, uno ya está dando el paso más importante, que es entender que uno puede lograr cambiar, entender que uno puede lograr una mejoría, ¿sí? Entonces, hablando de que pueden cambiarse, tenemos de alguna manera ciertas etapas que podemos llevar a cabo para cambiar, ¿sí? Este tipo de situaciones. La etapa número 1 sería, por supuesto, la concientización, ¿sí? La concientización es esto que estábamos hablando, es darnos cuenta que podemos cambiarlo, darnos cuenta que no es algo ontológico, inherente a nuestro ser, ¿sí? No es algo que nosotros somos, sino simplemente es algo que nos pasa. Entonces, entender y concientizarnos de eso ya es el primer paso más importante. El paso número 2 es eliminar el refuerzo, ¿sí? Eliminar el refuerzo, es sacar del medio aquello que de alguna manera nos repite el esquema de pensamiento, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando estamos con un grupo de amigos victimistas, ¿sí? Y yo me victimizo porque no puedo ir al gimnasio, porque no tengo tiempo, porque la sociedad... Y mis amigos me dan la razón, lo que están haciendo en esa situación es justamente reforzando esa situación. Entonces, eliminar el refuerzo, en este caso, ¿qué sería? No sería lo primero que se pueden llegar a imaginar, que es eliminar esos amigos, es decir, no tener más esos amigos. No, porque esas personas probablemente, igual que nosotros, estén pasando por la misma situación interna. Es simplemente no quejarse con esa gente. No quejarse, ¿sí? No quejarse es importante en estas situaciones porque lo único que hacen es permitir el victimismo, y el victimismo lo único que va a hacer es reforzar esta situación, ¿sí? Entonces, eliminar el refuerzo es importante porque cuando yo ya no tengo refuerzo de aquello que quiero eliminar, se hace mucho más fácil de poder ser modificado. Por otro lado, cuestionarse. Poner en cuestión, es decir, internamente
hacer la reflexión de realmente no estoy pudiendo hacer tal o cual cosa, ¿sí? Realmente no tengo lo suficiente, realmente no tengo los recursos, realmente no tengo el tiempo, realmente no soy capaz. Ponerse en cuestión. Y en general estas cuestiones, si uno se empieza a remontar más hacia el pasado, vamos a poner el ejemplo de la actividad física, que es el que siempre uso. La gente que dice no, porque yo nunca hice deporte, nunca me moví, nunca hice nada. Si uno se empieza a remontar hacia el pasado, se va a dar cuenta que en la infancia probablemente hizo deporte, probablemente se movió, probablemente disfrutaba de jugar. Entonces muchas veces uno se va a dar cuenta que realmente eso no es así. Realmente es algo que por alguna razón en algún momento de nuestra vida empezamos a aprender, a adquirir y a hacerlo parte de nosotros, lo cual, por supuesto, puede ser modificable. De la misma manera que modificamos de ser activos a ser inactivos, podemos volver a aprender a ser activos, ¿sí? Y por último, reemplazar, ¿sí? Reemplazar. Realmente se puede cambiar, dijimos, ¿sí? Reemplazar entonces aquellas creencias limitantes por potenciadores, ¿sí? Pero la cuestión importante acá es, bueno, estas creencias limitantes se reemplazan simplemente empezando a pensar que soy de otra manera. A priori podría confundirse con que sí, y de hecho yo he hablado de esto en otros capítulos y probablemente volvamos a hablar también en algún momento, que es importante el tema de la identidad, es decir, empezar a pensar y empezar a concientizarse el ser de otra manera. Es parte. Pero la realidad es que si nos quedamos solamente con eso, vamos a estar básicamente esperando un milagro. Esperando un milagro. Que, spoiler, muy probablemente no va a pasar. ¿Por qué? Porque solamente pensar o afirmar que algo va a suceder no lo transforma en realidad. No lo transforma en realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pensamiento mágico. Porque si yo solamente me quedo con la idea o con la afirmación, me va a estar faltando la parte más importante, que es la acción, de lo que hemos hablado siempre y de lo que vamos a seguir hablando. Porque es la única manera de cambiar las cosas. Accionar. Accionar. De hecho, tenemos un capítulo en el que hablamos de plan de acción puntualmente. Es lo que en definitiva hace la diferencia. Accionar. Si yo no llevo las cosas a la práctica, si yo no bajo las cosas a tareas concretas y accionables, hoy mismo, algo chico que pueda hacer y que pueda lograr un pequeño triunfo, que pueda lograr una pequeña meta, no voy a poder modificar ni reemplazar ningún tipo de, en este caso, creencia o comportamiento. Entonces es importante no quedarse con esa idea del pensamiento o la afirmación. ¿Es importante? Sí, pero no es lo único. Y acá no hay una cuestión de qué es más importante. No, los dos son importantes y los dos deben ser tenidas en cuenta. Porque bueno, por supuesto, uno no va a accionar si uno no se cree capaz, ¿sí? Obviamente, si uno acciona, incluso aunque no se crea capaz, el resultado lo va a tener igual. Ahora, la realidad es que ¿quién acciona si no se cree capaz? Y bueno, si no se cree capaz, justamente lo que está pasando es que somos víctimas de este tipo de pensamiento. Entonces, las dos cosas son importantes, pero no te quedes con esta idea de, bueno, si pienso que o si afirmo que voy a lograr algo, ya está. No alcanza con eso. Hay que ensuciarse las manos, hay que bajar al campo de batalla y hay que accionar, ¿sí? Entonces, una frase de Bruce Lee, ¿sí? Si te acostumbras a poner límites a lo que haces, físicamente o en cualquier otro ámbito, se proyectará al resto de tu vida. Se propagará en tu trabajo, en tu moral, en tu ser en general. No hay límites. Hay fases, pero no debes quedarte estancado en ellas. Hay que sobrepasarlas, ¿sí? Bruce Lee era una persona que, bueno, por supuesto, su historia habla mejor que yo, pero que tenía justamente esta idea de no verse limitado por las situaciones. Incluso fue una persona que estuvo
varios meses en cama por una lesión en la columna, le decían que no iba a poder volver a caminar y bueno, y con entrenamiento y con la dedicación adecuada lo volvió a hacer. Esto tampoco quiere decir que uno es capaz de hacer milagros, pero sí que uno es más capaz de lo que uno cree de influir en sus condiciones, ¿sí? Actividad clave que nos podemos llevar de este capítulo es la identificación, ¿sí? Que es el primer paso. Identificar cuáles son estas creencias que nos están limitando ya es un primer gran paso, porque nos permite hacernos conscientes, ¿sí? Nos permite ver de frente aquellas cosas que justamente nos están limitando. Y para esto es muy útil llevar un diario, llevar notas, ¿sí? De cada pensamiento, actitud o palabras que tengamos que sean de alguno de estos tipos que acabamos de hablar, o de que nosotros estemos sintiendo que nos están limitando de alguna manera, ¿sí? Entonces el objetivo en esta práctica es, en principio, identificar aquellas cosas que nos están limitando, ¿sí? Así que bueno, hasta acá el capítulo de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya llevado algo que te sirva y alguna clave práctica para, como decimos siempre, llevar a la acción. Te mando un abrazo. Y así concluimos otro episodio de Paidotribu. Espero que te hayas llevado ideas valiosas y motivación para seguir mejorando tu bienestar y tu calidad de vida. Recordá que estamos juntos en este camino, formando una tribu que se apoya y crece unida. No olvides suscribirte y compartirle este episodio a esa persona que crees que le puede servir. Déjanos tus comentarios, nos encanta saber de vos. Hasta la próxima, y recordá, cuidar de vos es cuidar de la tribu.